Amén, bienvenidas a todas, hermanas. Qué lindo de que podemos estar aquí. Quisiera que abrieran su Biblia en la epístola de Pablo a los Colosenses, que es la epístola que estamos estudiando. Y este estudio se ha preparado para que lo hagamos versículo por versículo, lo cual significa, hermanas, que le vamos a sacar el jugo a la epístola y que Dios pueda pues obrar en cada una de nosotras, escudriñando las escrituras y buscando en las escrituras aquello que Dios quiere para cada una de nosotras. Así que yo una vez más me voy a poner en las manos de Dios. Padre, aquí estoy, yo te pido, Señor, que seas tú en mí hablando. Por Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, amén. Hermanas, cuando Pablo escribió esta epístola a los hermanos que estaban en Colosas, él lo escribió con gozo, pero también lo escribió con preocupación porque él quería que los hermanos que estaban en Colosas fueran firmes en su fe, tuvieran bien cimentado algunos principios básicos que todas tenemos que tener que ellos tenían que tener en su fe, en Cristo. Él no fue el fundador de esa iglesia, sino que el fundador fue, ¿quién fue, hermanas? Epafrodito. Él fue el que fundó esa iglesia. Él era un discípulo de Pablo y Pablo estuvo en Éfeso por como 3 años aproximadamente enseñando a los hermanos y muchos salieron de allí a fundar iglesias. Ese era el propósito, ¿verdad? Que crecieran las iglesias. Entonces ahí estamos en el capítulo 1, vamos a ir, como les digo, versículo por versículo, pero yo quisiera compartir con ustedes que este estudio tan hermoso que vamos a tener, nosotros, cada una de las maestras, tenemos material muy bueno y los hermanos que prepararon el material lo pensaron con 3 objetivos de esta epístola y para cada una de nosotras. El primero es que al estudiar esta carta, lo pueden leer aquí, yo aquí le tomé el tip a la doctora que dice que aquí se mira más grande y es cierto, que al estudiar esta carta, la oración que hizo Pablo para los colosenses sea una realidad para la iglesia de hoy. Que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual para nuestro crecimiento espiritual y para ser testigos fieles sin mancha con nuestras familias, hermanas, ahí donde cuesta más. En los trabajos también cuesta mucho y en la comunidad iglesia, que es un poco más impersonal, aunque a veces en la iglesia también nosotros podemos tener algunos conflictos. El Señor quiere que seamos unidos. Número 2, que podamos crecer en nuestra fe al estudiar y comprender que Pablo hace énfasis en esta carta sobre la centralidad ¿de quién? ¿De un pastor, de un líder? No, de Cristo, tanto en la creación y nueva creación, que somos todos los creyentes, así como se expresa en el pasaje cristológico del capítulo 1, 15 al 20, que es el que vamos a ver ahora. Al estudiar esta carta, número 3, al estudiar esta carta, que las damas, todas, internalicemos que en Cristo estamos completas. Amén. A veces pensamos que algo nos falta. A veces pensamos que no damos el ancho, pero que dependemos de algo o de alguien, ¿no es cierto? A veces sentimos que si no tenemos aquello ya, ¿verdad? Pero el Señor quiere que nosotros creamos, vivamos que en Cristo estamos completas, que nada nos falta, ya que Él nos reviste de una maravillosa identidad que nos garantiza que le pertenecemos y que nada ni nadie nos va a separar de su amor. Aleluya. Hermanas, la porción que vamos a estar estudiando ahora es
digamos que la segunda clase, la segunda parte de la introducción preciosa que hizo Patti de Orellana. ¿Se recuerdan que ella nos introdujo hace 2 domingos? Quisiera saber si alguien anotó algo que de la enseñanza de Patti. Rosy va a ir donde usted para que nos comparta un principio que usted aprendió de la clase anterior con Patti de Orellana. Si no se recuerdan, porque miren, la mente, les voy a decir que no falla. Aquí, Marisita. Vamos donde Marisita. Gracias, Rosita. Bueno, sí, anoté que Colosenses… Más cerquita el micrófono, Marisita. Sí. Colosenses fue escrito de los años 61, 62 después de Cristo y estaba en la cárcel, ¿verdad? El escritor, como en Filipos. Propósito, exaltar la obra redentora de Cristo como única vía para salvación. Y fue escrito a los santos y fieles hermanos en Cristo que estaban en Colosas. También Colosas era una ciudad con industria textil, ¿verdad? Fue destruida por un terremoto. Una oración para reflexionar como Pablo oraba por los colosenses, por crecimiento del conocimiento de su voluntad en Cristo, de sabiduría e inteligencia espiritual. Gracias. Eso que acaba de mencionar Marisita está en el versículo 9 y le voy a pedir a Rosy que se quede más o menos por ahí porque, hermanos, vamos a hacer un ejercicio mental, pero no nos vamos a poner, sino que les voy a decir una cosa. Nosotras a nuestras edades tenemos que ejercitar la mente memorizando, haciendo ejercicios mentales, haciendo sopas de letras, haciendo relacionar, y qué mejor que memorizar la palabra de Dios. Ahorita vamos a ver nuestra primera porción, que son los primeros 2 versículos, que los vamos a leer juntas. De su Biblia, por favor, quiero que tengan sus ojitos en su Biblia. El versículo… permítanme. Versículo 1 y 2, 13 y 14, que es la segunda porción. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Lo vamos a leer una vez más, hermanas, por favor. Vaya, permítanme un segundito, lo vamos a repetir un poquito más al unísono para que lo oigamos todas juntas. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vamos a hacer un ejercicio. Quiero que me digan ustedes palabras relevantes de estos 2 versículos. Solo son 2 versículos. Yo quisiera que ustedes buscaran palabras claves. Es una forma de estudiar la Biblia. Cuando usted lee, usted busca palabras claves y luego usted empieza a meditar sobre esa palabra que está en ese versículo. ¿Qué manda? Librado. Redención, sí. Trasladado. Reino. ¿Alguien dijo reino? Perdón. Reino. Redención. Perdón de pecados. Bueno, yo escogí 5 que son librado, trasladado, tinieblas, reino y redención. Las que están anotando, anótenla. Pero librado, tinieblas, trasladado, reino y redención. Sobre esas palabras vamos a estar meditando, que son palabras, pero tremendas, que nosotros tenemos que tener bien claro, y cuando nosotros compartimos a Jesús, podemos usar estos 2 versículos. ¿Qué ha hecho Jesús
usted puede explicar a alguien, ¿qué ha hecho Jesús? ¿Qué ha hecho Jesús en mi vida? Entonces Él nos ha liberado, nos ha liberado. ¿Qué significa ser liberado? Nos ha hecho libres. En griego, la palabra libre es ruomai, algo así. Ahí vamos a aprender el griego para que hagamos una excursión a Atenas. ¿Qué significa librar del mal? ¿Qué significa librar del mal, hermanas? ¿Qué significa que nos ha librado del mal? Nos sacó de esa esclavitud del mal. Y el mal nosotros lo podemos ver como exterior y como interior, porque dice de que la maldad existe. Está el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, y hay maldad, y nosotros nos damos cuenta de que como hijas de Dios llegamos a un lugar, no sé si les ha pasado, llegan a un lugar y usted se siente como que si es un puntito en medio de un montón de gente que no conoce al Señor, y se siente usted el ambiente todo raro, porque es el reino de este mundo el que está rodeándonos a nosotros, los hijos de Dios. Hermanas, reconozcamos, nosotras, las hijas de Dios, somos una minoría. ¿Y por qué? Porque nosotros necesitamos, aunque el evangelio está predicado en casi todo el mundo, no está predicado en todo el mundo. Y el reino de las tinieblas ahorita anda, como dicen, como un león rugiente buscando a quien devorar. También el Señor nos ha librado de la muerte eterna, porque nosotros estábamos destinados a morir, pero ya no a resucitar. Y Él nos ha rescatado de eso. Nosotros éramos esclavos de este cuerpo mortal, tanto vivo como muerto. Ya no podíamos nosotros aspirar a tener una vida eterna, y Jesús nos ha dado la vida eterna. Entonces, Él ha hecho todo eso cuando Él, en esa palabra, librado, literalmente significa liberar prisioneros, y cada una de nosotros estaba prisionera, estaba como atada con cadenas, se podría decir así, y nos ha librado de las tinieblas. Miren, yo no sé cuántas de ustedes han estado en algún lugar donde está todo tan oscuro y ustedes no tienen ni una lámpara, no tienen nada. De repente encienden el celular, ¿verdad? Encienden el celular y esa lucita chiquitilla del celular la va guiando a usted en medio de esa gran oscuridad. Y las tinieblas más profundas se caracterizan por el dominio del mal. Todo lo que es tiniebla es caracterizado por el mal. Y nosotras, o Jesús, nos ha trasladado a la luz que Él puede dar, que ha dado a nuestras vidas. Miren, cuando nosotros pensamos en la muerte, a veces nos aterroriza. Muchas personas dicen, yo no me quiero morir porque yo siento que voy a cerrar los ojos y me voy a quedar en completa oscuridad. Y a lo mejor sea así para los que no han creído en Cristo, pero Él nos ha librado de esas tinieblas, nos ha librado de esa muerte eterna, de llegar a esos lugares bajos, oscuros. El Señor nos ha librado. Nosotros podemos pensar, me decía una amiga, aconsejándome para alguien que le tiene miedo a la muerte, dígale que solo va a cerrar los ojitos y los va a abrir en la presencia de Dios. Qué lindo que nosotras tengamos esa esperanza, ¿verdad? Y que podamos aconsejar a las personas de que Jesús nos ha liberado de ese dormir en oscuridad, y que el dormir del cristiano es dormir y despertar en la luz de Jesús. Y muchas películas se caracterizan, ¿verdad?, por cuando las personas llegan a la muerte y ven una gran luz. No sabemos si así es, pero qué lindo saber de que nosotras hemos sido libradas de eso, de las tinieblas.
y que ya el mal no tiene control en nuestras vidas. La otra palabra es trasladado. Nos cambió de posición. ¿Quiénes se han trasladado de casa? ¿Quiénes se han trasladado para otro país? Bien tremendo, ¿verdad? Porque es un cambio de todo. Y el Señor dice que nos ha trasladado, que nos ha cambiado nuestro domicilio, que nos ha pasado de un lado a otro, al reino de su amado Hijo. Ya funciona. Ay, qué bueno para que puedan. Librado, tinieblas, vamos a ir rapidito y vamos a ir a trasladado al reino de su amado Hijo. Yo me recuerdo que en una clase que dio Patti, ella preguntó que qué era el reino. Yo quisiera saber si tienen claro cuál es el reino de Dios. ¿Alguien quiere compartir? Patti, ¿quiere compartir? En Marcos hemos estado estudiando y aprendiendo que el reino, el Señor Jesús anunció, ¿verdad? Que el reino se ha acercado. El reino es el Señor Jesús. ¿Y se ha acercado a dónde? En ese momento que se establece que cuando Él vino a la tierra, este reino se ha acercado y está en nosotros. El reino de Cristo vive en nosotros y por lo tanto nosotros aquí en la tierra marcamos la diferencia. Vivimos el reino, tenemos que vivir el reino de lo que el Señor nos muestra y nos enseña a través de la palabra. Así que el reino está en nosotros para que nosotros vivamos en el reino, transmitiéndolo a las personas que nos rodean. Pero está el reino con el cual nosotros vamos a vivir con el Señor Jesús cuando Él venga o cuando estemos en su presencia. Amén, gracias. El apóstol Pablo también le decía a los romanos, ¿verdad? Que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros de verdad que hemos sido hechos nuevas criaturas y debemos de vivir conforme al reino de Dios. Y miren, es bien tremendo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que hasta cambiar nuestra forma de hablar. Nosotros no podemos hablar como habla el resto del mundo. A veces estamos rodeadas de personas que de 10 palabras, 8 son malas palabras, ¿verdad? Y entonces uno se queda, y yo tengo que ser distinta. Estamos rodeados también de personas que hablan negatividad. Y nosotros tenemos que hablar positividad. Y muchas veces hablamos con personas que tienen miedo de todo y de todos y es un espíritu de temor y nosotros tenemos que vivir la fe. La fe es creer que Dios tiene el control y los ciudadanos del reino tenemos que vivir así. No estamos exentos de pruebas ni de dolor, eso es verdad, pero nosotras como hijas de Dios debemos de reflejar el reino que tiene esas características, miren. Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. En nosotras mismas no lo vamos a poder lograr, pero el Espíritu Santo que hemos recibido a través de Jesucristo nos permite vivir el reino ahora y aquí. En Filipenses 3:20 también dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nosotros, como hijas de Dios, no es que vamos a vivir en una nube, ¿verdad? Y nos vamos a aislar de todo para no pecar. No podemos, no nos podemos aislar para no pecar, sino que tenemos que estar en medio de todo, ¿verdad? Y no pecar. O sea, pedirle al Señor su llenura, la llenura de su Espíritu Santo para nosotros vivir distinto a lo que vive el mundo y pensar distinto a lo que vive el mundo. Entonces, en el versículo 20 de Filipenses dice que así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Pero una ciudadana del reino ya se reconcilió, ¿verdad? Ya ha sido trasladada. Entonces, ¿qué
el Espíritu Santo me estaba hablando a mí, ¿verdad? Una de las cosas principales, como yo como ciudadana, es que yo debo de buscar reconciliar a las personas con Dios. Eso debería de ser una característica de una ciudadana del reino. Así como yo he entendido que Cristo me ha trasladado a su reino, entonces yo debo de vivir pensando en que yo debo de ayudar a otras a conocer a Jesús y a reconciliarlas con Jesús, ¿sí? Sí, a veces conversando con mi mamá me dice que es importante que nuestra mirada no solo esté aquí, porque a veces estamos preocupadas por todas las cosas del día a día, salud, trabajo, sustento, unión familiar, que son cosas reales que necesitamos, pero que si somos ciudadanas del reino también debemos de tener oraciones pidiendo inteligencia espiritual, lo que vimos con Pati el domingo pasado, que pidamos por fe, que pidamos por inteligencia, las cuales nos van a hacer vivir lo que Dios quiere como ciudadanas del reino, ¿verdad? Porque Amén. vamos a buscar lo espiritual. Amén, gracias. No sé si alguien quiere más comentar acerca de marcar la diferencia viviendo como una ciudadana del reino. También una ciudadana del reino de su amado Hijo, ¿verdad? El Padre nos ha puesto allí y nosotros tenemos que también tener esa esperanza, ¿verdad? Esa esperanza que todos los que han creído en Él, no solamente vamos a vivir el reino aquí, sino el reino después de la muerte. Ahí va a haber un reinado, ¿verdad? Con Cristo. Qué precioso que vamos a poder estar allí y que Él lo ha hecho por mí y yo no tuve que hacer más que creer en Él. Y ya lo vamos a ver aquí, porque también Él nos ha redimido. Y vamos a ver aquí. Rosy. Pati va a tener una aportación y ese es solamente para corregir un poquito, es en Mateo 3, específicamente del 1 al 4, es cuando Juan el Bautista se está acercando y dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el reino de los cielos, pues como lo expresé anteriormente, es el Señor Jesús. Amén. Pero está más específicamente en Mateo 3, del 1 al 3, no en Marcos como se los mencioné anteriormente. Bueno, gracias. Para las que toman nota, Mateo. Mateo es el evangelio del reino. Entonces, también en este versículo 14 venimos ya con la última palabra, repasemos las palabras, librado, tinieblas, trasladado, reino, y ahora venimos con la palabra redención, y la palabra redención significa una liberación procurada por el pago de un rescate. En 1 Corintios 20 dice de que nosotros fuimos comprados por precio. Mire, la salvación, en realidad, la salvación es por gracia. La salvación, usted habla de la salvación en Cristo, es creer en la obra redentora de Cristo. Y usted lo único que tiene que hacer es creer en Cristo, en que Él pagó el precio. Pero hermanas, de verdad no es gratis la salvación. Es el Señor en una cruz, como decía la doctora, una máquina de tortura, dice. ¿Se recuerdan que ella mencionó que la cruz era una muerte tremenda y era una máquina de tortura donde se esperaba que todos los huesos de la persona se quebraran y la persona quedara como un gusano sin huesos? Eso era lo que pretendía la cruz, pero Dios no permitió que los huesos del Señor fueran quebrantados. Aleluya, es una profecía cumplida, pero el dolor, aleluya, el dolor que Él sufrió en esa cruz, ese dolor de estar expuesto como lo peor de lo peor, recibir en Él mismo el pecado de todos, y que en un momentito, Dios quitó su mirada de Él, del pecado
que Él cargó por cada uno de nosotros. Y le dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Él llevó eso y lo llevó por sus pecados y por mi pecado, o primero yo, por mi pecado y por su pecado. Entonces Él ha hecho esa obra. El apóstol Pablo quería que los colosenses tuvieran eso bien clarito, que fue Jesús, que al Padre le plació todo esto y que es por gracia la salvación. Él ha dado todo por cada una de nosotros. Entonces, ¿por qué también a los Gálatas le dice, oh Gálatas insensatos, les dice? O sea, ¿qué les pasa? Que ustedes están cambiando la fe en Cristo y querían hacer obras y obras, y los corintios querían tener un montón de dones, y a veces nos perdemos y pensamos que las obras, que la fe es, que la salvación es así, miren, fe más obras. Y que entonces yo voy a estar completa. Pero la salvación la obró Cristo en la cruz. Nadie pudo haber hecho nada más por nosotros. Y el apóstol Pablo quería que lo tuvieran bien claro. Había otra cosa que estaba como molestando a la iglesia de Colosas, ¿verdad? Y lo vamos a ver en esta porción del 15 al 23, que la vamos a leer juntas. Si pueden, por favor, 15 al 23. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, todas juntas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Visibles? Sigan porque ya me perdí. Sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros como hermanas santos y sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Y el 23 es una advertencia, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui ministro. Hermanas, aquí está hablando de que Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es el reflejo. ¿Y quiénes conocen el significado de icon? Esa es una palabra ahorita bien común, el icon. Ahí hay un icon. Bueno, icon significa reflejo, imagen. Entonces Jesús es el icon en griego de Dios. Dios es espíritu y nadie le vio jamás, pero Jesús es la imagen de Dios. Jesús es no solo la representación de Dios, sino que es el representante de Dios. Jesús es Dios. Y miren, en Juan 1:18, se los voy a leer aquí. Traje los ya sacaditos para avanzar un poco, pero porque es tan precioso el contenido. Dice, nadie ha visto, y las que están tomando nota, ¿verdad? Anoten eso para esta comidita que estamos teniendo, es parte del ingrediente.
nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, Jesús es el que da a conocer el Padre. Luego tenemos Juan 4:24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Fue cuando, pues, ya se me fue el otro versículo. En Juan 14:8-9 dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, había duda entre los discípulos. Hermanas, es normal que nosotros en nuestra relación con el Señor tengamos dudas. Es normal, ¿verdad? Los 12 discípulos vivieron con el Señor de mañana hasta la noche, el Señor enseñándoles, hablándoles, y de repente viene Felipe y se le ocurre hacerle una pregunta que quizás lo había intrigado por bastante tiempo, y le dijo, Señor, muéstranos al Padre, ahí en Juan 14:8-9. Y entonces, y nos basta, así como, entonces, si nos muestras al Padre, entonces aquí va a estar todo, aquí sí vamos a creer, aquí va a ser, digamos, como nuestra graduación. Pero Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Imagínense esa declaración. Jesús se declara a sí mismo que Él es el Padre, porque Jesús es el Padre, el Espíritu Santo. Tenemos a un Dios trino. Gracias, Sandrita, por su ministerio del agua. Entonces podemos aquí nosotros, ¿qué podemos concluir, hermanas? Que Jesús vino en forma de hombre para representar a Dios. No había otra forma como Dios acercarse hacia nosotros, sino humanándose. Se despojó de sí mismo, dice Filipenses, tomando forma de hombre. Y se humilló tanto que llegó a la cruz. Esa es la forma de mostrar el amor de Dios, humanándose en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas, así como los colosenses necesitaban tener firme esto, también nosotros tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Que Él es la imagen del Dios invisible. Pero ¿qué continúa ahí, hermanas? Dice en el versículo 15, ahí hay dos, Él es la imagen del Dios invisible, pero también es el primogénito de toda creación. Bueno, primogénito. ¿Y qué quiere decir primogénito, hermanas? Primero, nacido primero. Vea, nacido primero. Entonces yo digo, vaya, mi primogénita es Sarita, porque ella nació primero. Y ustedes piensen en las que tienen niños, hijos, ¿quién es su primogénito? O el único que tengan, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo dice esto, de allí se agarran los testigos de Jehová para decir, entonces no es Dios. Entonces lo que acaba de decir la hermana Ani, que Jesús es Dios y es la imagen del Dios invisible, y luego dice que el primogénito es como que se contradice. Pero hermanas, la palabra de Dios no se contradice. La palabra de Dios nosotros tenemos que contextualizarla. Eso significa de que no podemos agarrar ni palabras, ni versículos, ¿verdad? Y volverlos una doctrina. Cuando dice que Él es el primogénito de toda creación, está hablando de posición, de preeminencia, de valor. Eso es Jesús en la creación. Él es el todo y en todo. Jesús es como dice allí, es el primero ¿en qué? En calidad. Jesús es el primero en rango. Y
hay un pasaje que está en el Salmo 89, 20, 27, que el Señor, es una profecía, el Señor habla de David y dice que en esta imagen que he puesto ahí, en el Salmo 89, 27, dice, yo también le pondré por primogénito alto sobre los reyes de la tierra. Oh, wow. Oh, wow. Dios mío, yo viendo aquí pensando que se estaba pasando. Hermanas, denme un silbidito. Bueno, en el Salmo 89, 27, habla de que David iba a ser puesto como primogénito. Vaya, ¿cuántos hermanos tenía David? ¿Cuántos eran en la familia de Isaí? 8. Eran 8. David era el despreciado. ¿Saben por qué? Porque en una familia de 7 varones era la perfección. Ese hombre, miren, estaba a un gran nivel. Porque tenía 7 varones y de repente nace el octavo. Ah, no, el octavo. Que sea ese que se vaya a cuidar las ovejas. Los otros ahí los vamos a poner en una buena posición. Pero Dios dice que David lo iba a poner por primogénito. Él no era primogénito, al contrario, era el despreciado de la familia. Pero estaba hablando de posición, de rango. Y allá en Génesis 48, cuando ya Jacob se estaba muriendo, José le llevó a Efraín y a Manasés para que los bendijera. ¿Quién era el mayor? ¿Se recuerdan? No, el mayor, el primero. Manasés nació primero y después Efraín. Cuando llega José con los 2 cipotillos ahí para que los bendiga, vea, entonces los puso aquí. Vaya, Manasés va a quedar aquí para que cuando mi papá los bendiga, le va a poner la mano a Manasés porque él es el primogénito. Y viene el viejito, vea, ya estaba todo enfermito, pero viene y ¿qué hace? Cruzó las manos. ¿Para qué? Para bendecir con una bendición especial a Efraín, que no era el primogénito, pero para Jacob tenía preeminencia Efraín. Y la bendición era mayor, era para Efraín. A eso se refiere con la primogenitura, no es creado. Y eso usted lo puede usar cuando llegue un testigo de Jehová a decirle que Jesús no es Dios, porque Él es creado. Él es como el arcángel Miguel. Así dicen ellos, que Jesús es el arcángel Miguel. Vamos a seguir adelante. En el versículo 16, hoy sí lo voy a mover. Dice que en el 16, porque en Él fueron creados todas las cosas y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Pero ahorita, lo que nosotros podemos ver, porque hay cosas que no vemos. Entonces, yo aquí traje un video que nos mandaron hoy, en esta semana, sobre la creación, que no pudo ser un accidente. Esas bellezas, hermanas, miren, ese león, qué hermoso, el león de Judá, Pati. No sé si todos pueden ver bien ahí la creación de Dios. Toda la creación confirma la obra de sus manos, Salmo 19:1. Todas las cosas existen por Él y para Él, Romanos 11:36. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, Hebreos 11:3.
Señor, tú creaste todas las cosas. Apocalipsis 4:11. Amén, gloria a Dios, Él creó todo eso tan bello y también lo invisible, hay cosas que no vemos y Él las ha creado también. Escuchaba a un predicador que decía de que, digamos, nosotros la tierra, espérenme que esto ya se me dio vuelta, donde dice que en el versículo 17, ¿qué dice, hermanas? Porque Él estuvo en el principio y Él es el creador. Y va a llegar un momentito en que esta tierra, como dicen, va a explotar. Es que qué tremendo cómo se está calentando esta tierra, cómo estamos nosotros los humanos destruyendo, pero también en el ambiente hay protones, neutrones flotando que en algún momento pueden hacer una chispa y este mundo puede destruirse en un instante, pero ¿quién lo mantiene? ¿Quién lo sostiene? ¿Quién hasta este momento? Es Cristo, aleluya. Hermanas, de veras, cuando ustedes vean noticias feas y que esto, que lo otro, hermanas, piensen quién es el creador y quién tiene el mundo en sus manos. De verdad, para tener paz, cuando dicen ahí viene un huracán y todo el mundo está así, que me estaban contando de que un presentador de noticias del meteorológico, pero en Miami, que ahí viene el huracán y lloraba allí en la pantalla, ¿verdad? Entonces, de verdad, hermanas, confiemos que Dios, que Cristo es el creador y que toda la creación en Él subsiste. Gloria a Jesús, hermanas. Bueno, sigamos con la lectura. Ay, ya se me salió volando aquí. Sigamos con la lectura. ¿Qué dice el versículo 18? Gracias. Allí encontramos la palabra que es la que nosotros debemos de pensar siempre. Cristo es preeminente y Él es la cabeza del cuerpo que somos ¿quiénes? No, la iglesia, nosotras. Mire, hace poco estaba yo viendo un estudio del cerebro, ¿verdad? De un cerebro real y empezaron a destrabar el pobre cerebro y empezaron a explicar qué hacía cada parte del cerebro. Pero el cerebro es el centro de comando de todo el cuerpo, es el centro de comando. Y por eso puse esa cabeza con cerebro ahí, porque Cristo es nuestra cabeza, Cristo es el que manda las señales, los comandos. ¿Y cuáles son los comandos de Jesús, hermana? ¿Dónde encontramos nosotros los comandos de Jesús para la iglesia? Los mensajes para la iglesia, que el cuerpo que somos nosotros tiene que reaccionar, porque el cerebro manda la señal. Ahorita, digamos, mi cerebro está mandando la señal de hablar y recordar, traer a memoria todo lo que yo he estudiado y eso, ¿verdad? Entonces yo lo estoy haciendo y mi mano cuando se mueve es por el cerebro. Entonces viene Jesús, Él es nuestro cerebro, Él es nuestra cabeza. Entonces, ¿dónde están los comandos del Señor? ¿Dónde están los comandos del Señor? Están aquí. Cuando Él nos habla a través de la palabra, pero hermana, si nosotros no recibimos el mensaje de la cabeza, el cuerpo no se va a mover, no va a hacer nada. Y de veras, ha sido un reto para mí porque me decía una querida hermana, mentora, entre más leas la palabra, entre más estudies la palabra, va a ser más fácil para ti entender lo que Dios quiere para tu vida. Y eso es lo que nosotros necesitamos, que darle a Dios, a Cristo la libertad de que Él sea la cabeza, no solo de la iglesia Nazaret, la iglesia universal, sino de la iglesia
de la iglesia de cada una de nosotras, ¿ves? Nosotros somos sus iglesias, nosotros somos su cuerpo. Entonces, hermanas, Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos. Y esto, decía Pablo, si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, porque sí habían resucitado personas y han quedado allí en la Biblia, y montones de personas que nosotros ahora vemos que las resucitan, o sea, que están muertas por horas y las resucitan por la ciencia, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con las personas que son resucitadas? Vuelven a morir. La hija de Jairo fue resucitada, pero volvió a morir. Lázaro también fue resucitado y volvió a morir. Pero ¿qué pasa con Jesús? Aleluya, hermanas. Murió, resucitó y Él vive y es la esperanza de cada una de nosotras. Gloria a Jesús. De veras que es algo maravilloso, que Él es el primogénito, hermanas, y que nosotras somos en Él, estamos en Él. Y luego, lo que ya decíamos, Jesús primogénito, preeminencia, el primero en rango, el primero en calidad, lo mejor de lo mejor es Jesús. Leamos el versículo 20. ¿Qué dice, hermanas, el versículo 20? Perdón, el 19 y el 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Hermanas, en Él habita toda la plenitud. A Dios le agradó, en el griego edoqueo dice, está complacido, Dios el Padre está complacido, disfruta. Cuando Jesús se bautizó, ¿cuáles fueron las palabras ahí en Mateo 3:17, hermanas? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios, el Padre, decide morar en plenitud en Cristo. Cristo sustituye el templo o cualquier lugar donde Dios pueda morar. Acuérdense, en el Antiguo Testamento lo acabamos de estudiar en Éxodo. Su presencia iba con ellos ¿a dónde? ¿En ellos? ¿En ellos? No. Iba con ellos. ¿Dónde, Pati? Iba en la nube. Ajá, y también luego estuvo en el tabernáculo. La presencia de Dios estaba allí con ellos. Estuvo también en el monte de Basán. El Salmo 132:13 dice en Sión, en Isaías 6:3 dice que los cielos están llenos de su gloria, pero en Él, en Cristo, y Cristo, ahora ¿quiénes somos los tabernáculos? Nosotras, porque en nosotros mora el Espíritu de Dios, gloria a Dios por eso. Y Él ha sido quien nos ha reconciliado. Versículo 20 y 21 dice que ¿qué significa reconciliar? Y es traer lo creado, dice ahí, de vuelta a su estado anterior en armonía, volver al orden natural antes de la caída, establecer la armonía, shalom. Traer cerca a los que estaban lejos, separados, alejados. Y hermanas, cuando dice traer cerca a los que estaban lejos, separados, alejados, sí habla mucho del pueblo de Israel, ¿verdad? Que está tan alejado de lo que es la salvación en Cristo. Pero a veces, hermanas, tenemos gente dentro de nuestra casa que están alejados, separados, están viviendo con nosotros y están alejados y separados de la salvación en Cristo, y Él quiere que nosotros seamos ese medio para reconciliar a estos alejados. Y miren, el último versículo que, bueno, no es el último, pero, permítanme, vamos a adelantarnos.
Vamos a ir al versículo 23, que es el final del estudio de ahora. ¿Me lo lee, Rosy? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Gracias. Aquí habla de firmeza en nuestra fe, en que nosotros hemos creído. Hermanas, a veces nosotros nos preguntamos qué pasa con aquellos que recibieron a Cristo, pero que a saber qué les pasó. No saben, se fueron alejando poquito a poco, y ahora usted habla y no quieren obedecer al Señor, no quieren venir a la iglesia, no quieren hacer nada relacionado con el Señor, y usted dice, ¿será que realmente recibió a Cristo? Porque muchos niños reciben a Cristo allí, en la escuela dominical, cuando tienen 4, 5, 6, 7, 8 años, y luego en su vida adulta, ¿qué pasa? Se separan de Dios. La exhortación que el apóstol Pablo les está dando a los colosenses es que nos mantengamos firmes, creciendo, cimentados en Él. De verdad, Él es por gracia, la salvación es por gracia. Y usted dice, ay hermana, pero yo peco un gran montón. Vea, a mí, viera qué brava soy, tengo la mecha tan corta que solo metiéndome en líos paso. Y si viene el Señor y yo estoy brava, bueno, usted ha creído en el Señor Jesús, pero el Señor, usted sigue siendo una hija de Dios, pero ¿qué pasa? Él quiere que nosotros cada día estemos pidiendo perdón y en comunión con Él y creciendo, madurando, perfeccionándonos. La salvación que Cristo obró en la cruz y usted creyó, usted es su hija y Dios no la puede desconocer a usted. Hay gente que dice, ay, ya no te conozco, ya no sos mi hija, que no sé qué. Hace poco, una persona muy cercana a mí, eran solo 2 hijas, se murió una hija y la mamá le dice a la otra hija, la que quedó, la que se murió solo era mi hija, pero vos no. Imagínense qué duro para una hija que una madre le diga así. Dios no hace eso con nosotros. Dios no nos dice, antes eras mi hija, pero ahora ya no sos mi hija. No. Siempre va a ser su hija. Pero el Señor quiere que usted crezca y que esté cerca de Él siempre. Y quisiera regresar a la otra diapositiva porque aquí en las conclusiones llegamos a que el Evangelio es uno, el Salvador es uno, la fe es una, la esperanza es una, la vida eterna es una. Pero ¿en cuáles áreas de la vida estamos batallando? ¿O alguna vez no te has considerado salva por algo que hiciste? O sea, pecaste y, no, yo ya aquí perdí la salvación, tengo que volver a recibir a Cristo. O no se considera valiosa, tiene una baja autoestima, tiene amargura, ira y enojo en su corazón. ¿Se han sentido a veces ustedes así? Pues el Señor quiere decirles que Él pagó un precio por ustedes, que ustedes son su tesoro, que ustedes valen y que se recuerden que Él está dentro de ustedes morando y que ustedes son sus preciosas hijas y nunca van a dejar de ser hijas. Pero tenemos que vivir una vida de santidad, apartadas y reflejando la gloria que Él merece. Amén, hermanas. Quiero que, para terminar, vamos a orar. Y yo dije que iba a ser rápida la clase, hermanas, pero 23 versículos les voy a decir, no es así nomás. ¿Quiénes se recuerdan de las 5 palabras? O de 3 palabras, o de 4 palabras, pero sin ver. Vaya, Rosy, vamos a ver, llévele el micrófono ahí. Uy, se le cayó el agüita. Vaya, primero Margotía, después Paulita. Liberadas, reino, redención,
No, ya no me acuerdo. Trasladadas. Faltó tinieblas, pero muy bien. Sí, Paulita. No, hombre, es que miren, es un ejercicio. Queremos tener así chispa el cerebro para las cosas de Dios, memoricemos. Y esto es algo que Cristo ha hecho. Vaya, ¿qué hizo Cristo? Nos ha trasladado Ujú. a su reino, nos Sí, ha sí. sacado de las tinieblas a su Ajá. reino, ¿verdad? Sí. Ay, ya se me olvidaron, hermano. No, no. Había una Reino nos ha liberado, Ujú. ¿verdad? Nos ha liberado. Ay, ya estuvo. ¿Alguien más se quiere hacer la prueba de las palabras? Judith, yo le veo que dice que sí. Vaya, allá abajo con Judith. ¿Dónde está Judith? Allá está Judith. Eso, y ella va a ser la última y vamos a orar porque son las 10:15. Vamos a recoger las ofrendas. Por favor, las hermanitas que tienen. Bueno, liberado, tinieblas, reino, trasladado a su reino y la última es redención. Sí, bueno, un aplauso. Gloria al Señor, hermana, gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, te agradecemos de veras, Señor, reconocer todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, reconocer, bueno, te exaltamos, Señor, te exaltamos porque tú nos has dejado tu palabra y podemos saber lo que tú quieres para cada una de nosotras. Y, Señor, bendice estas ofrendas, Señor. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros, a los administradores, a los ancianos, a los pastores, Padre, que están a cargo, Señor. Que para ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén y amén.